tarde. 3 horas más. 3 horas. 3 horas de rescate emocional. 97.1. 5:30 de la tarde, pasaditas, y ya lo tenemos por acá a Mariano Cataño para la columna de ciencia. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien, che. Bueno, aquí estamos, sí, para la columna de ciencia, experimentando un poco. Bueno. Bueno, vamos a hablar hoy un tema que ha estado en los medios en el último tiempo, para bien, para mal. Siempre se pueden sacar cosas positivas de este tipo de debates, porque llevan a poner en discusión determinados puntos de vista y a reafirmar a los que tenemos ciertos convencimientos de ciertas cosas, la idea de cómo son las cosas y por qué son de esa manera, ¿no? A discutir argumentos como para sostenerlo. A discutir algo así como las frases hechas, ¿no? Exactamente. Poner en cuestión algunas cosas que se dan por válidas sin demasiado escarbar. Es cierto, y estamos hablando en realidad de lo que es el acceso de extranjeros a la universidad pública, ¿no? Que se ha puesto en debate, que se han hecho algunos informes periodísticos que lo cuestionan, ¿no? Uno pensaría que en el año 2016, en un país como Argentina, con tanta tradición de vinculación cultural con los inmigrantes, esto parece una discusión de hace 100 años, y sin embargo, bueno, ahí aparecen todas esas discusiones, todos esos argumentos. Y precisamente la semana pasada hubo una actividad en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, que fue el reconocimiento a estudiantes bolivianos y denominar al laboratorio de toxicología con el nombre de profesor Trifón Ugarte, en una manera también de reconocer esta colaboración, o este vínculo, si se quiere, con los estudiantes que han venido de otro país y que han dejado su huella, por ejemplo, en la historia de una de las facultades más tradicionales de la Universidad Nacional de La Plata, como es la Facultad de Ciencias Exactas. Si te parece, vamos a hablar con el prosecretario de Ciencia y Técnica, con Guido Mastro Antonio, de la Facultad de Ciencias Exactas, para que nos comente un poco esto y bueno, y desde adentro cómo se ve, ¿no?, esa colaboración, ese intercambio con quienes vienen de otros países. ¿Qué tal, Guido? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a ustedes. Bueno, decíamos, la Facultad de Ciencias Exactas realizó esta actividad el lunes pasado, este reconocimiento específicamente de estudiantes bolivianos, esta denominación del laboratorio de toxicología con el nombre del profesor Trifón Ugarte, y en ese acto de alguna manera se volvió a poner de manifiesto la importancia que tiene para la facultad, ¿no?, el intercambio con estudiantes de otros países. Sí, efectivamente, esta actividad en particular en realidad forma parte de un diálogo que veníamos teniendo hace bastante con la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, con algunos puntos en contacto entre lo que es la actividad académica de nuestra facultad y algunas prioridades e intereses de Bolivia en términos de algunos temas en común. Digo así muy a grandes rasgos, el tema de la tecnología sobre el litio, abordaje de problemáticas del Chagas, el tema medioambiental, que es de mucho interés por parte del Estado boliviano, y bueno, en nuestra facultad tenemos especialistas en esas áreas. En ese marco es que se planteó por parte de la embajada, ¿no?, la posibilidad de reconocer en un acto académico a los actuales estudiantes de la facultad que de origen boliviano, es decir, eso incluyó no solo a los estudiantes nacidos en Bolivia, sino que aquellos cuyos padres son bolivianos. Recordemos que nuestra ciudad tiene una comunidad boliviana muy fuerte, que tiene un asentamiento además muy importante, digamos, produce los agricultores del cinturón frutícola, tiene una composición muy fuerte por parte de comunidad boliviana. Son a quienes nos proveen buena parte del alimento a la ciudad. Bueno, y sus hijos son estudiantes de la universidad, y en nuestra facultad tenemos una composición interesante. Entonces, el acto académico reconocía esa identidad por parte del decano y del embajador. Fue bastante interesante, fue bastante emotivo,
Sí, decíamos que este acto, este reconocimiento, también marcando la figura, ¿no?, de este profesor, de Trifón Ugarte, que fue uno de los que inició ese laboratorio de toxicología a principios del siglo XX, ¿no? Sí, además, sí, cuando empezamos a diseñar, digamos, a pensar de qué se podía tratar este acto, encontramos varias cuestiones, varios puntos en común a lo largo de toda la historia de la facultad y de la universidad. Y en particular encontramos, digamos, nos acordamos de uno de los fundadores de lo que fue la Facultad de Química y Farmacia, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Trifón Ugarte fue un profesor que en su momento era de parte de la planta docente del área de química analítica, y que por su trayectoria como investigador y como docente, fue el fundador de lo que ahora es el área de toxicología, digamos. En ese momento se desprendió de lo que era el área de química analítica. Y este profesor fue un chuquisaqueño, que vino a Buenos Aires a estudiar, y se instala en La Plata, con una trayectoria académica que lo reconoce como uno de los fundadores de esta área en particular, ¿no? Esta área en particular, digo, en su momento fue muy fuerte, fue la que dio origen, discípulo de Trifón Ugarte fue Danilo Vucetich, quien fue titular de la cátedra de toxicología, luego decano y finalmente presidente de la universidad. Estamos hablando de un área que en su momento tuvo una relevancia muy grande, ¿no? Estamos hablando con Guido Mastro-Antonio, prosecretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas. Guido, decíamos también que esto obviamente uno no lo puede aislar del contexto donde se han dado ciertas discusiones sobre el acceso de los estudiantes de otros países a la universidad, y decías también que la Facultad de Ciencias Exactas en particular, dentro de algo que se repite en el resto de la universidad, tiene una tradición y una actualidad también muy fuerte de intercambio con estudiantes de otros países, ¿no? Sí, no solo estudiantes, la actividad académica en general, desde el nivel de estudiantes hasta niveles de investigadores en formación o investigadores formados, es muy fuerte con países extranjeros, y eso incluye tanto a países latinoamericanos como países en Europa o en Estados Unidos. Digo, la universidad por naturaleza es universal, digamos, de ahí su nombre. La necesidad de cultivar materias y disciplinas que tienen que ver con el conocimiento universal obliga de alguna manera a que los que son actores en los distintos niveles sean capaces de cobijar a quienes vengan de cualquier lugar de la tierra, digo, a compartir con nosotros lo que es desarrollar una carrera, desarrollar una línea de investigación, trabajar en cursos de grado y posgrado. Digo, en algún punto me parece que la discusión de si extranjeros sí o extranjeros no se contradice con una cosa muy esencial de la universidad, que es esto, digamos, ¿no? De la universalidad de lo que se cultiva al interior de las aulas. Digo, y eso vale, no solo para nuestra facultad, para toda disciplina que se cultiva en el marco de la universidad pública. Si no, se perdería una buena parte del aporte que se trae. Digo, a ver, yo soy docente de una materia de los últimos años, de 2 últimos años. Muchas de las discusiones que se dan en la cursada tienen que ver justamente con los contextos que traen los estudiantes, los aportes que hacen, por ejemplo, un estudiante de Jujuy respecto a la problemática sanitaria, o un estudiante de Colombia respecto al cultivo de alimentos, forma parte después de una discusión que enriquece la formación del resto de sus compañeros. Digamos, eso nos resulta muy natural en el transcurso de una asignatura. Guido, ¿qué tal? Martín lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Vos recién mencionabas, y eso me parece interesante, el intercambio no solamente de estudiantes, sino también de investigadores, con otros países de Latinoamérica y también países de Europa o de Estados Unidos o de otros lugares. La pregunta es,
¿Hay diferencia en esos intercambios cuando, digamos, cuando el intercambio se da con estudiantes o con investigadores latinoamericanos? Lo pregunto en realidad básicamente porque, digamos, más por una suposición de que estamos en situaciones un poco más parecidas, ¿no? Y que de pronto la perspectiva que le puede llegar a dar un europeo no es la misma perspectiva que le puede llegar a dar, como vos bien decías recién, un colombiano o un jujeño. ¿Hay algo de eso? Justamente vuelvo al punto en donde arrancamos respecto a la relación con Bolivia. Sí. Fíjate que te nombré dos temas que tal vez sea más sencillo entender el interés y la situación de contexto que podemos pensar respecto de la problemática del litio, ¿no? Recordemos que entre Bolivia, Chile y Argentina se tienen más del 90% de las reservas de litio, de manera que la discusión acerca de la formación de recursos humanos, tanto en grado y posgrado, para desarrollar una tecnología soberana en esta región respecto al litio es obviamente con colegas bolivianos o con colegas chilenos tiene otro cariz, ¿no? Tiene otra profundidad. Pensemos lo que puede ser discutir acerca de la situación sanitaria respecto al Chagas. El Chagas en la Argentina es la primera endemia parasitaria de interés sanitario, digamos, es la que consume cerca de la mitad de los recursos destinados a este tipo de enfermedades. El otro país que está con este problema es justamente Bolivia. Entonces, de vuelta, generar líneas de investigación o formación de recursos humanos alrededor de estas problemáticas con colegas que entienden el problema con la misma intensidad, redunda en una profundidad y una riqueza del desarrollo mucho más interesante, ¿no? Sin desmerecer obviamente el aporte que se puede hacer desde otras nacionalidades, pero todos los problemas o muchos problemas tienen su contexto, y ese contexto es no solo local, sino que también es regional, más allá de que algunas cuestiones puedan ser universales o no. Digamos, ahí te di dos ejemplos en donde en particular con Bolivia tenemos mucha sintonía, por decirlo de alguna manera. Y ven, Guido, por ahí en la discusión, en compartir estas experiencias con otras facultades, que sea una situación similar la que se vive en Exactas a la que se vive en el resto de las facultades. ¿Hay algunos lugares donde por ahí no haya tanto intercambio como vienen teniendo ustedes desde hace tiempo? No, me parece que es una experiencia que tienen todas las facultades en mayor o menor medida. Tal vez el acto del lunes pasado de alguna manera visibilizó de una cierta manera una relación en particular, pero estábamos mirando no hace mucho la composición de estudiantes extranjeros en la universidad, y hay facultades con un aporte muy interesante, por ejemplo, españoles en odontología. Hay una composición, me parece que es permanente, no es actual, desde la fundación de la universidad de estudiantes extranjeros y sin duda también de profesores extranjeros. Claro, ¿no? Sí, porque esto también es interesante, ¿no? Que marcaba, o sea, no solamente son estudiantes, que es por ahí lo que muchas veces se pone en discusión, sino que la universidad también se nutre de muchos profesores, dirigentes que son extranjeros y que también, ¿no? Continúan en vinculación con la universidad, porque también está esta idea simplista cuando se habla, ¿no? de los estudiantes extranjeros, de que vienen, estudian y se vuelven, y en realidad muchos se quedan y termina enriqueciendo también la cultura hasta de la ciudad. Es la naturaleza de la universidad y de la ciudad de la Universidad de la Ciudad de La Plata. Un estudiante que vuelve a su país es una oportunidad de vínculo de la universidad que lo formó con el lugar en donde este estudiante va a ir a trabajar. Es la política que se dan en general los países centrales respecto a la formación de recursos humanos. Alemania, por ejemplo, tiene un programa de posgrado muy fuerte que recibe estudiantes extranjeros e intenta justamente que se vuelvan.
porque ahí ven la oportunidad de generar vínculos permanentes de largo plazo, de intercambio académico. Y por otro lado también es cierto que muchos estudiantes extranjeros encuentran en La Plata y en la universidad su lugar de desarrollo personal, familiar y académico. Sin ir más lejos, yo soy chileno. Ajá. Claro. Y te quedaste. Y me quedé, claro. Me quedé, pero digo, ni irse ni quedarse es deben verse como... Sí, como ni como positivo ni como negativo, digamos. Claro, claro. Claro. Un estudiante que vuelve formado en la Universidad de La Plata es una enorme oportunidad que multiplicada por los estudiantes que puedan volver a una universidad en particular. Es una oportunidad de vínculo, ¿no? Y de desarrollo y de convenios y una serie de cosas. En cuanto a los estudiantes, bueno, uno por ahí conoce también algunos estudiantes, he tenido algunos compañeros colombianos, peruanos, en mis épocas de facultad, y muchas veces lo que planteaban era que la calidad educativa de la universidad en Argentina y su gratuidad eran motivo más que suficiente en sus casos para venir a estudiar acá. ¿Se mantiene eso en el tiempo? ¿Se ha mantenido? Y es un poco esa la razón, digo particularmente de los estudiantes. Tal vez lo que marca un poco eso que estás nombrando es que la Universidad Nacional de Argentina durante mucho tiempo se mantuvo en un esquema de gratuidad y de apertura que en otros países, en particular latinoamericanos, no ha sucedido por los vaivenes políticos. Claro. Uno puede reconocer en distintas etapas que hay una cantidad mayor de ciertos países, y uno en particular los puede reconocer que hay un proceso político en el país de origen que de alguna manera está marcando esto. Me acuerdo, en la década del 80, la cantidad de estudiantes chilenos era muy importante, y eso estaba asociado a la dictadura militar. No todos estaban expulsados por la dictadura, pero había un contexto sociopolítico que se reflejaba en un aumento de los estudiantes chilenos acá. Me parece que algo parecido pasa con colombianos en posgrado en este momento, con peruanos y bolivianos. De alguna manera Argentina ha sabido ser, respecto a la universidad pública, un lugar de reposo o de un lugar que acoge estudiantes extranjeros, porque durante mucho tiempo se ha mantenido en un estatus que permite la recepción de estudiantes extranjeros, y eso de alguna manera es una virtud que le reconocen tanto los que se quedan como los que se van, digamos, ¿no? ¿Y qué se siente cuando, desde este lugar tan claro, ¿no? Y de todo esto que venimos hablando, se escucha que en los medios se habla de poner en discusión si está bien o está mal que vengan tantos extranjeros, se cuenta cuánto se gasta por cada estudiante extranjero que viene? ¿Qué se siente? Más allá de que la cuenta que escuché en los medios es mentirosa, porque no hay manera el gasto por extranjero no es el presupuesto total dividido por el número de extranjeros. Claro, sí. Es una cuenta mentirosa. Un poco lo que te comentaba al principio. Hacia adentro de la universidad me parece que es una discusión que no tiene sentido, porque justamente es absolutamente contradictoria con la naturaleza de la universidad. Entonces me parece que hacia adentro no hay necesidad de un argumento de defensa o de contraargumento. Hacia adentro es suficiente con dar cuenta de la vida académica de todos los días, digamos, que significa esta componente. Hacia afuera ya es distinto. Creo que no es la primera vez en la historia argentina que se discute la inscripción de extranjeros, o la gratuidad, o la libertad de cátedra. Cada tanto en la historia argentina vuelven críticas que terminan siendo marginales en términos históricos, digámonos, porque la universidad, como te digo, a lo largo de toda la historia ha mantenido esta característica, ¿no? De ser abierta, de ser plural, de ser libre y gratuita. Entonces,
me parece que este tipo de argumentos que pueden tener un amplificador muy fuerte por los medios de comunicación, en términos históricos han hecho poca mella en la universidad pública. En ese sentido no me preocuparía. Sin embargo, hay que ser muy claros en poder mostrar qué significa que la universidad tenga esta composición, cuáles son las ventajas, cuál es la virtud. Lo pensaría de esa manera. Muy bien, le agradecemos mucho, Guido, por su tiempo, y seguiremos seguramente en algún otro momento charlando de estos temas y bueno, muchos éxitos. Bueno, les agradezco a ustedes el llamado. Hablábamos con Guido Mastro Antonio, prosecretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Clarito, ¿no? Con los argumentos. Sí, digo, sí. Más allá de cuestiones ideológicas o de preferencias o de lo que sea, está bueno poner sobre la mesa estos argumentos que él decía y marcaba de manera clara. Digo, ni siquiera hay que entrar a hablar de números ni de justificar si sí o si no los números, porque como él decía, académica. Los números también son muy mentirosos, porque cerrás la inscripción de extranjeros y no vas a gastar menos porque la estructura de la universidad tiene que seguir funcionando, pero hay una cuestión académica de vinculación. Él mostraba incluso la comparación con países del primer mundo, ¿no? Cómo los países del primer mundo fomentan que vayan estudiantes de otros lados a estudiar ahí, y que luego se vuelvan, ¿no? por esta cuestión de intercambiar experiencias, de nutrirte de otras culturas, y también esta cuestión, ¿no? de que muchas veces, hay que decirlo también, estos comentarios vienen asociados a una xenofobia que está en distintas expresiones culturales. Digo, no es solamente la universidad, que es va la de la salud, mano, son todas estas discusiones. Tiene que ver con lo laboral, con la salud, con la educación en el caso de la universidad, con un montón de... Y viene de ahí, porque si no, bueno, como o sea, hemos charlado muchas veces de nuestras propias experiencias, ¿no? Si no, los que venimos del interior, en la Puerta de La Plata, ahí en la 44, nos tendrían que poner una tranquera y que no pasemos, tal cual. Y te volvés, o estudias y te volvés a tu pueblo, o bueno, entonces... no quedarte acá sacándole el trabajo a los platenses. Exacto, entonces, si vamos al caso, claro, ¿no? Entonces, como de algún lugar sí dejas que vengan, de otro lugar no, y bueno, como bien decía él, ¿no? Parece una discusión muchas veces marginal en términos de que no ha movido la historia, pero cada tanto aparecen estos temas y está bueno también ponerlos en discusión para poner estos argumentos, ¿no? O sea, ¿qué significa que haya extranjeros en la universidad? Ya no solo como estudiantes, como decía él, sino también como docentes y como investigadores. ¿Cuál es el beneficio y por qué, ¿no? Durante 100 años se ha dado esto, y bueno, y de alguna manera la opinión liviana y xenófoba contrarrestarla con estos argumentos. Exacto, bueno, muchas gracias, Mariano. Nos reencontramos. Nos vemos el lunes. El próximo lunes. Ahora es tarde. 3 horas de rescate emocional.